Estás en azul profundo, el color de tu tranquilidad, en compañía de Yolo e Iván. Un espacio donde convergen formas de pensar, cultura y experiencia. Libérate, comparte y escucha. Acompáñanos. Hola a todos, hoy vamos a chuchutear el tema en el autobús. Bueno, pues aquí hay muchos aspectos muy divertidos e interesantes que vamos a tocar en este chuchuteo. Hola Yolo. Hola. Pues me gustaría comenzar con decir que es toda una experiencia, como la canción lo dice, ¿no? Es una Sí. experiencia bastante divertida, entretenida, llena de lecciones de vida y también de consejos, porque, bueno, y de pruebas físicas también, pruebas psicológicas y toda una aventura es viajar en un autobús. Mi mayor experiencia viajando en autobús ha sido en la Ciudad de México y en el Estado de México también. Ahí tengo unos Ujú. recuerdos inolvidables, fantásticos también. No sé si estás siendo sarcástico o si estás diciendo la Un verdad. poquito de los dos y también últimamente pues aquí en Canadá en donde Ujú. estamos viviendo ahora. Voy a comenzar por el inicio como debe ser. Pues mi primer acercamiento a estas máquinas de desplazamiento físico fue cuando yo estaba pequeño y viajaba pues con alguno de, ya sea con algún familiar. Ok, ¿con tu abuela llegaste Sí, a...? normalmente sí era con ella y recuerdo que los autobuses en la Ciudad de México eran unos amarillos que les llamaban delfines, me parece, Ujú. unos amarillos. Y yo pues en mi imaginación de pequeño veía que parecía a lo mejor un delfín porque estaban un poco chatitos de Ujú. enfrente, como redonditos, algo así, y amarillos recuerdo que eran. Como teníamos familia en el Estado de México, ahora sé que es en el Estado de México, en ese tiempo no sabía, pero llegábamos a un lugar donde había muchos camiones y estaba bajo un enorme puente que cruzaba y ahí pasaba el metro, un metro naranja, así es como lo recuerdo. Nos bajábamos ahí y cruzábamos una avenida y tomábamos otro autobús, pero ese autobús era diferente, era como nivel uno, nivel 2, va subiendo de nivel. Entonces, nivel de dificultad me refiero, ¿no? Entonces, este autobús eran los que después conocí como los guajoloteros o chimecos, también llegué a escuchar ese término. Y eran unos autobuses, los recuerdo muy adornados por dentro y a veces también por ¿Sí? fuera. Sí, los Mm. recuerdo así como la parte de enfrente del chofer tenía así como Decoraciones. decoraciones, le daba su toque Ujú. personal. Ujú. Y además, pues era, Le ponían luego de- etiquetas, ¿verdad? sí, sí, le Había ponías de etiquetas todo, de, ¿no? a veces calendario. ¿Qué más? ¿Qué Pues más había? recuerdo mucho que había de esas imágenes que tenían como para pegar así en los parabrisas Ujú. de alguna marca, no sé, Sí, a algo. veces de religión Sí, de varios o aspectos que, de ándale, caricaturas, sí. de Sí, todo. había ahí por el Correcaminos, por ejemplo, o Sí. hay distintas maneras de expresar su arte Ujú. en esa fabulosa máquina. Ah, cuando también ponían los nombres de los lugares a los que iban con una esponjita y pintura blanca que nunca supe Ah, pues ni lo qué era, sabremos, pero es un secreto. que ya sabía que el que estaba en la terminal tenía Una brochita mágica. no, tenía una Ah, expertise sí. Escribía en mejor que. escribir de reversa, Ah, sí, sí, porque tenía que escribía. escribir como en espejo Sí, escribía mejor que yo. y Y rápido entonces, y así de es. reversa. Y de reversa, como la canción. Entonces, que también es otra particularidad de la Bueno, música, no es de ¿no? reversa, yo creo que más bien es en En espejo. espejo, sí es cierto. Sí.
Bueno, y también estos autobuses pues eran, ahorita nos platicas un poquito de tu experiencia con estos autobuses, pero desde ahí yo recuerdo que también había una cuestión que hasta la fecha estoy seguro que sigue siendo parte de esa experiencia de viajar en un autobús, que son que se subían a vender cosas, ¿no? Cosas Ujú. diversas. Yo no recuerdo mucho en aquel tiempo en el primer autobús, pero en el segundo, que era más largo, porque por así decirlo, ahora entiendo que era pues prácticamente interestatal, Ujú. porque viajaba en aquel tiempo era un distrito federal, pero pues ahora ya es un estado más, es la Ciudad de México, entonces pues, era interestatal entre Ciudad de México y el Estado de México. Y sí se tardaba, pues yo creo que unas 2 o 3 horas, que ahora te tardas lo mismo a veces en Ciudad de México de un lado a otro. Yo me tardaba eso del centro a Ciudad Universitaria, pero en ese tiempo pues sí era de esta manera. Y se subían a vender muchas cosas, pero de lo que recuerdo más eran de los helados estos que venían como en una cajita de cartón y les destapaban nada más como una franela y pues salía una especie de polvo mágico, de algo así como humo que era del hielo seco. Sí, sí, Y era era de el, las, ajá. así era lo que mantenía frías las paletitas y los helados estos de cono grande con la bola rellena de chocolate. Entonces, pues yo sí disfruté esas primeras experiencias en el transporte, en el autobús, ¿no? No sé si quieras tú contarnos alguna y después les cuento algunas otras más. Bueno, yo primeramente organizaría esto por diferentes tipos de autobús. Están Ok. los locales, los que te llevan de una ciudad pequeña a otra, o por así, si así lo queremos decir, por ejemplo, del estado a la ciudad, Ujú. y los foráneos que ya te llevan más lejos. Entonces, generalmente los foráneos tienen otras características, aunque hay de diferentes calidades los servicios. Más cómodo, ¿cierto? Sí, Ujú. pero cuando estaba yo chica recuerdo los que ya mencionaste, que son los famosos camiones guajoloteros, Sí. ¿Todavía hay? que yo no sé si siga habiendo en algún lugar, por lo menos en donde yo me movía ya no había, pero cuando estaba yo niña sí me tocó subir a ellos y eran unos camiones que andaban un poco destartalados porque se desplazaban en la terracería y eso hacía que la suspensión pues ya no estuviera en buen estado necesariamente, pero seguían trabajando. Sí, eran unas Sí, máquinas de batalla y esos. supongo que les llamaban guajoloteros porque justamente la gente de los pueblos se subía con jaulas, con animales que pueden ser gallinas, guajolotes u otro. ¿Eso te tocó a ti verlo? A mí sí. Sí, sí Me recuerdo que tocó llegué vivirlo, a tal vez no un periodo muy jaulas. largo de mi vida, pero sí todavía alcancé a verlo. Sí, de hecho en estos que mencionas se subía incluso en la parte de arriba, tenía una canastilla y ahí se subían pues cajas, equipaje, lo que llevaras, ¿no? Todavía me tocó eso, Ujú. vivir esa etapa. Sí, y brincaban mucho. Sí, sí, eso me Entonces tocó todavía era, hasta el final. sí, sí, pero brincaban más todavía, siento yo, Ujú. que, bueno, cualquier vehículo, si no trae bien la suspensión, en un tope, sales Sí, volando, pero sí. O sea, podría decirse que todo el tiempo ibas así como, ¿cómo lo llamarías tú? Como si mm, estuvieras sentado, muelleando. muy, Sí, sí, haciendo un muellero. todo el camino, o Sí, casi como si todo el fueras en camino. resortes, ¿no? Ujú, Así, sí, sí, claro que sí, era ujú, realmente como te digo, una experiencia, porque además tenías que tú hacer un esfuerzo físico en algunos casos. ujú, Digo, eso ya lo viví de más grande, ¿no? De pequeño, ujú, pues yo creo que yo no recuerdo nada de eso, ya me tocó de entenderlo después. Pero, por ejemplo, si el autobús iba rápido y de repente pasaba un tope, un bache o simplemente alguna variación en la ruta, en el camino, pues brincabas. Entonces tú tenías que estar como que, aunque vas platicando, sí, me fue hacia el día y todo eso, tienes que estar preparado para hacer ese muelleo junto con el sí, autobús para que ujú. no caigas
de golpe sentado otra vez y te lastimes, Sí. sino que haces como un resorteo con las Ujú, piernas, aun cuando estás sentado, ujú. para evitar que te lastimes la espalda o la cadera o algo, ¿no? Pero pues son prácticas que se toma, ¿cómo decirlo? Pues son, Es parte de. sí, es parte de eso y te prepara para la vida Ujú, también, ¿no? sí. Así es. Entonces, después de estos camiones guajoloteros, pues aparecieron ya otros camiones ya más nuevos, que ya no brincaban tanto, Al menos al que inicio. cuidaban, ujú, que cuidaban más, ya no permitían que subieras animales, pero la gente que de las zonas pues ya se empezaba a hacer de sus vehículos en algunos casos. Las pues la tela o la vestidura de los asientos estaba nueva y hasta te ponían el letrerito de que no, pues no grafitearas ni pintaras ni nada, no destruyeras el Sí, vehículo porque al final pues tú también lo estás utilizando cada sí, vez que claro. te subes. Sí, eso es Ujú. ya cuestión que cada uno debía manejar por su cuenta. Yo por mi parte nunca maltraté los autobuses, siempre los consideré como Sí, pues algo pues, agradable, sí, ¿no? lo Hasta usas cierto todos los punto. días. Otra de las cuestiones es que el chofer pues traía su cajita para poner sus monedas y Ah, ya sí. estaba para poner las de 50 centavos, las de peso, las de 5 y Tiene así. un nombre esa cajita, pero ¿Sí? no recuerdo, No, sí, yo no sí, sé. sí tiene un nombre, pero no recuerdo ahorita cuál es. A ver si alguien nos comenta ahí cómo se llama Ujú. Y esta también cajita. seguramente en nuestra audiencia debe de haber alguien que haya a lo mejor manejado alguno de Ah, estos sí. vehículos y nos quiera comentar su experiencia trabajándolo del otro lado, que no es lo mismo que cuando nada más te subes, porque seguramente viven muchas otras cosas que uno ni se imagina Así es. y que también deben de ser muy interesantes. Sí, y fíjate que también pues va evolucionando, como bien dices, porque recuerdo que después de estos autobuses amarillos, Sí, los famosos delfines, después hubo otros, me parece que eran los de Ruta 100 se llamaban, sí. la Ruta 100, ¿no? Que era pues una nueva Ujú. modalidad de autobuses que fueron desplazando con el tiempo a los famosos delfines. Seguramente tendrá su historia y todo esto. Sí, en cada ciudad también es diferente, porque Así yo donde es. estaba había unos azules grandotes que les llamaban pitufos. Ah, sí. Creo que eso lo había escuchado. Eso de Ujú. pitufos eran como autobús, ¿no? Sí, O sea, parecía un autobús foráneo y ajá. iba del Estado de México hasta el límite con la Ciudad de México, que era el Toreo en ese entonces, que Mm, está por el metro Cuatro Caminos, que el Toreo sí. creo ya dejó de ser Toreo, hicieron un centro comercial ya hace tiempo. Yo todavía conocí ese lugar, el Toreo, cuando Ujú. era, incluso llegué a ir ahí a hacer Sí, yo unos llegué a ir, trabajos. pero a un antro ahí al lado a Sí, bailar. todavía está ahí, Yo pero creo que hacia ya arriba, ¿no? desapareció, Sí, pues porque bueno, todo va cambiando. todo cambia, como Ujú, los autobuses. Entonces, después de ese, yo me acuerdo que el que seguía, o el que siguió, todo esto pues es mucho tiempo, ¿no? ujú. El que siguió fueron Sí, es toda una evolución de varios así es, años. fueron los famosos 17 o 18 de marzo, algo así, Ujú. o algo de marzo, creo que 21 de marzo, no recuerdo bien, 17 creo que sí es correcto, ya nos comentarán en nuestros escuchantes, pero sí recuerdo que es el que siguió. Y por último, pues ya no sé cómo se llamen, RTP creo que se Pero en llaman. cuanto a características, ¿cuáles tú destacarías que fueron los cambios de un vehículo al otro? Porque, por ejemplo, de los guajoloteros a la siguiente generación, es que sí brincaban menos. Allí el detalle es que había choferes que querían llegar muy rápido a la terminal para dar dos, tres vueltas y ganar más dinero, subiendo obviamente más gente. Sí, Iban volados, se volaban los topes, se volaban todo lo que encontraban y sí. salías volando, sobre todo si te sentabas en el asiento hasta atrás, era bastante divertido. A mí la verdad
me gustaba sentarme hasta atrás y nada más me agarraba del Ah, sí. tubo que va Tú lo ahí. agarrabas como juego de Ella iba feria. como exacto, como si fuera una montaña rusa. Y ya cuando veía que iba a brincar, ya hasta medio me separaba del Sí, lo asiento, me sé. quedaba en especie como de sentadilla sin ni pararme por completo ni Sí, sí, sentarme, también, de también. manera que cuando brincaba tú hacías como el muelleo con tus piernas sobre el piso Así del, es. Sí, también del me tocó camión hacer esa para no simulación. sentir el sentón, porque también si te dabas el sentón en el asiento, si bien te iba porque había gente que se llegaba a caer del Ah, asiento, sí, o sea, volando tan alto que casi tocaban con la cabeza el techo. sí. Era otra historia esto. Sí, sí, también me tocó esa simulación de supervivencia en los autobuses. Sí. Y Había quien gritaba, no traes animales, sí, por ahí la o frase no era de que traes si no traes ganado, vacas, ¿no? sí, así Sí. es. Así es, era, es parte Se de ese folclore enojaban. de aquellos tiempos. Ujú. No sé si todavía se conduzca así, ya tiene mucho tiempo que no tomo autobús. Si alguien que nos platique cómo. Bueno, ¿Cómo es aquí sí ahora? hemos tomado autobús, sí hemos tomado autobús, pero no allá, en Sí, México. allá ya y yo Ujú. creo que de esos que decimos, pues ya no están. Lo último que yo tomé allá de autobuses fueron estos que ya, el letrero era digital y las ventanas eran enormes, también era el autobús. Ya también me tocó a mí utilizar el Metrobús y en el Estado de México el Mexibús. Entonces, sí, de la evolución de aquellos autobuses que recuerdo de mi infancia, Ujú. a los últimos que yo utilicé allá en México, pues es increíble, ¿no? La verdad es que es mucha. Siento yo que sí han ido evolucionando en cuanto a comodidad y también creo que han evolucionado en cuanto a Servicio. exacto, a la calidad del servicio, incluso el cobro, ¿no? Es diferente. Sí. Creo que me quedé en que era con tarjeta, ¿no? Me También parece. incluso, aún en las zonas más pues alejadas del centro de la ciudad, sí, yo recuerdo que ya se empezaba a medir más los tiempos a los que tenían que llegar, por lo menos a una terminal y a la otra. Sí, sí, así es. Y bueno, también cabría mencionar que había pequeños autobuses, ¿no? Los Sí. famosos microbuses que hacían desplazamientos diferentes. Ujú. Como a En, lugares donde se subía menos gente a porque veces, no era así. porque a mí Sí, tocó sí. subirme a microbuses que ibas igual colgado, casi así Pero de mandaban como más puedas. seguido. O sea, lo que quiero decir es que hay rutas donde no es viable enviar todo un autobús porque la cantidad que se sube de gente es menor, porque Sí, también tú tienes que considerar que en ciertos horarios sí se llena todo, pero sí, hay otros donde a mí me llegaron a tocar algunos viajes donde iba yo sola casi todo el camino. sí. Y fíjate que yo, eso sí no lo No es puedo asegurar. rentable para el que maneja el autobús, que tiene que pagar una cuota que le llamaban, tengo que pagar la La cuenta, cuenta, escuchaba yo sí. que decían. Estamos hablando desde el punto de vista del usuario. Sí, y te comentaba que esto no estoy seguro porque ya no me tocó vivirlo y no tengo fuente que me pueda decir si era verdad o no, Ujú. pero también ha ido evolucionado, por así decirlo, evolucionado el tamaño de los autobuses porque, de cierta manera, ¿no? Porque antes, hasta donde llegué a saber, cuando existían los famosos cocodrilos, que eran taxis, eran no taxis para una sola persona, sino se subían varias personas, pero era un vehículo, ¿no? Entonces cabían 5 personas. Que iban Después al mismo lugar. que iban, pues sí, yo creo que era como una ruta también, ya Yo ojalá. solo llegué a ver nada más en ciertos lugares donde se tenían que hacer viajes muy cortos y que no era rentable para una persona pagar un taxi y entonces subían dos o tres en el mismo punto para ir al otro punto que estaba a 10 minutos a veces, como por ejemplo del metro a una escuela. Sí, sí, llegó a pasar eso y después creo que de ahí salió la combi,
Ujú, que era como igual una camionetita, pero más, cabían más personas. Si recuerdo bien, creo que eran ujú. 4 de cada lado, a veces 4 y medio, que puede ser el espacio para 2 o 3, pero bueno, y los de adelante, entonces ya eran más, ¿no? Después de ese siguió el microbús, que era ya en ese sí que cuando yo vine por acá todavía había muchos, y me tocó ver que ya había uno más grande que el microbús, pero no era un autobús Ujú. todavía. Yo le llamaría maxibús, porque no sé cómo se le llame, pero ya era más grande que el microbús y más chico que el autobús. ¿Te tocó ver esos? Pues no, no estoy segura, pero, o sea, yo nada más ubico la combi, el microbús y el autobús, ¿no? Y el autobús foráneo, que A esos en realidad veces. son los autobuses, porque los otros son micros. Ujú. Y esos autobuses foráneos que, como mencionaste, Ujú. son de diferente, pues son las que hacen viajes largos Sí, hacia el interior de la República, saliendo de la Ciudad de México y sí, que entre incluso tienes que estados. comprar un boleto. Ah, porque en estos camiones guajoloteros, mucho tiempo se daban unos boletitos de papel. Ah, sí, ¿No? sí, es cierto. Arrancaban un boletito y De te varios colores. daban, si eran de colores, Que y ahora creo que los tenías, colores eran la distancia, ¿no? sí, O sea, tenías que guardar tu boleto en caso de que se subiera un checador en que algún yo nunca punto. vi, No, yo sí. que se subiera un En las checador. rutas que yo andaba, sí. Y Ah, te mira, piden el boleto para ver que si hayas pagado yo no recuerdo que tu pasaje y que no te hayas pasado pasado de lo que pagaste, ok. porque si era de un color, en teoría tendrías que haber bajado en tal punto, Ujú. si era otro color, era para otro punto y así. Pues sí, eso no, sí lo Ujú, recuerdo, pero no me tocó nunca ujú. que ver a un checador, pero es verdad. Y por Y otro lado, también estaban los checadores en ciertos puntos de la ruta para tomarle los tiempos a los choferes. O sea, que llegaran en un periodo no máximo o mínimo, de tal sí, forma supongo que que tenían sus tiempos sí, que hubiera ellos. una afluencia para que la gente siempre tuviera un vehículo al cual subirse, ¿no? Que no tengas que esperar una hora hasta que Sí, pasa toda otro. una logística. Yo no entiendo por qué a veces ha fallado, porque sí, Lo que pasa es que pero también ahí hay algunos que se quedan parados más tiempo en un lugar. Es variable, es que ya no solo tiene que ver con esta logística de varias personas, sino con la decisión de cada uno de los sí, choferes. fíjate que me tocó todavía en aquel tiempo que había a unas calles de donde vivía de jovencito, una terminal de combis que eran, Pradera Aeropuerto. Y en esa terminal, en esas combis, te subías, recordé por lo que dices que se iban muy lento. Te subías a esa combi y ya sabías que te daba toda la vuelta por el Deportivo y despacio y por una avenida que era creo que 608, Sí. lento, pero lento a Luego paso de... parecían viajes de turismo, más que otra cosa, ya nada más les faltaba decir, del lado derecho tenemos el Sí, monumento tal sí, y yo del llegué lado a ver izquierdo. letreros que decían, no, o gente que llegaba a decir, oye, te pagué pasaje, no hospedaje. Entonces, al final, ya hasta que llegaba a la avenida central, que era Juan González, ya le daban un poquito más de velocidad, pero no, sí, sí se tardaron ahí unos Sí, 30 minutos, ¿no? Entonces, lo de en un las lapso, pues tarifas súper también, rápido. ¿recuerdas? Sí, Que había una traían pirámide, ¿no? pegada en una de las ventanas, traían una etiqueta con la tarifa de cuánto cobraban de tal a tal De tal punto. a tal punto, sí. Que también me tocó ver ahí alguna que otra diferencia, ¿no? En ese aspecto, pero pues finalmente sí, sí era algo que ocurría. Sí, Y de los autobuses estos que ya dices foráneos, sí. sí quiero mencionar que a mí me gustaba mucho viajar también en esos autobuses, sobre todo al último, ¿sabes? Porque la última vez que viajé en uno de esos autobuses, que es de una marca tiene muchas letras del abecedario, bueno, tiene tres. Esa empresa estaba, una televisión individual, asientos confortables. Bueno, yo me quedé fascinado con ese autobús porque Es que creo, ahí pagas por... sí, así es.
Pero hay de varios, ¿no? Sí, hay de varias calidades y esto también retomando el punto de los boletitos del autobús, pues estos generalmente no se los compras al chofer, como sucede con Sí. con los autobuses locales. Chistos en terminales, ¿cierto? Sí, sí, Ujú. porque en los autobuses locales les daban su boletera para que llegando a la terminal poder medir cuántas personas habían subido y bajado y entregar la cuenta de lo que habían cobrado y todo esto, ¿no? Hacer la Sí. pequeña contabilidad. Pero en el caso de los autobuses foráneos, pues tienes que ir a una taquilla. Claro, ahorita ya se hace todo por internet y a lo mejor de los que nos escuchan los más jóvenes dirán, quién sabe de qué está hablando, no sé, Sí. porque hay quien ya está acostumbrado solamente a hacer compras de esta forma, pero Ujú. también antes se iba a unas casetas o a unas taquillas que estaban en De cada ciertos empresa, puntos, así incluso en es. algunos centros comerciales o dependiendo. Y ahí decías, bueno, ¿de dónde a dónde? Hay ahorita todavía cupo. ¿Quieres cerca de la parte de atrás? ¿El autobús tiene baño o Sí, no? Eh, dan un snack, ¿cómo le llamaría pues le uno llamaría un en pequeño español? Un pequeño refrigerio, refrigerio que puede ser un sándwich, un sándwich, un cacahuates, jugo. un jugo, sí, todo varía dependiendo del costo de tu Bueno, boleto. Entonces, fíjate entre que, más pagas, tienes más comodidades. fíjate que en esta línea de autobuses que te digo, pues yo también por el trabajo que tuve en algún momento viajaba mucho en avión. Ujú, Y bueno, a mí en uno de estos viajes que hice en avión, recordé que me habían dado mejor refrigerio ujú. o lunch ahí en el autobús, que dije, no, pues la próxima Mejor en mejor el me vengo en el autobús. autobús y no tengo que estar ahí en el aeropuerto 2 horas antes. Sí, es que Pero todo sí, depende de la empresa y esto va cambiando porque también es cierto que hay empresas que dan un excelente servicio y luego y cambian. después de tiempo, pues cuando llegan a cambiar de directivos, a veces ya no es lo Ya no es lo mismo. mismo, sí. Por eso a nosotros no nos gusta hablar ni de marcas ni de nombres de empresas porque no puede uno generalizar y a veces también puede uno tener una muy buena experiencia y alguien tiene una muy mala experiencia. Sí, así es, y que por eso Sí, mencionamos que es en lo que base a lo nosotros que hemos nosotros vivido. conocemos, sí. Así Y es. bueno, yo sabes que de las últimas ocasiones que yo vi autobuses foráneos Ujú. ya tenían un segundo piso, pero nunca pude viajar en uno de esos. Nunca, pero ya había un segundo piso, Sí, ¿sí yo llegaste a sí. A mí verlos? sí me ¿Y qué tocó. tal? ¿Sí se siente diferente? Pues por lo menos en los que me subí estaban bastante nuevos, entonces se siente muy ligero, las televisiones estaban en buen estado, todo. ¿Pero viajaste en el piso de arriba? Sí, sí. Wow, debe ser así Sí, como ir pues vas viendo, sobre todo si volando en un yo llegué autobús. a tomar dos veces así autobús foráneo y te vas hasta la parte de adelante y como el vidrio está enorme, pues vas viendo todo el paisaje, ¿no? Sí, debe ser. Eso sí me gustaría hacerlo en algún Ujú. momento, ¿eh? Creo que debe ser una experiencia bastante agradable, porque además en esos autobuses yo al menos siempre me podía dormir muy tranquilo, muy a Sí, gusto, relajado. La verdad es que ese es de las carreteras, como ya lo mencioné en algún chuchoteo, me gusta mucho la sensación de libertad, de viajar, de conducir, pero cuando estás en un autobús es un relax total, es olvidarte de que tienes que ir sí. manejando de nada, solo disfrutas del paisaje, de la película, del asiento, es Ujú. cómodo. Y si tienen estos baños que también cuando yo empecé a conocer eso, los autobuses foráneos no había, pero ya creo que sí hay. Y a veces yo sí llegué a entrar al baño, no a usarlo, pero solo así como para verlo y decir, wow, tiene baño. Entonces, sí, esas experiencias fueron bastante buenas en aquellos momentos, ¿no? Y pues bueno, acá es también Sí, vamos a algo, hacer un switch, un diríamos. switch, así es, Vamos a cambiar ahora de un país a otro, a otro así es, en autobús. Y en bueno, los pues acá autobuses. es diferente. En algún momento mencionamos ya que acá los horarios son
muy establecidos. No Ujú. siempre son precisos, pero sí se acercan mucho a la precisión. Sí, cuando se va a yo creo que por lo menos aquí en la ciudad en la que estamos, están en las casetas de autobuses, o sea, en las paradas, En las paradas, sí. porque en la mayoría hay casetas porque durante el invierno te metes a esta casetita y te puedes sentar en lo que pasa el autobús en vez de estar afuera en la intemperie Sí, y hay algunas que directamente. tienen calefactor Sí, arriba. exacto. Entonces están las etiquetas estas enormes donde vienen las rutas, a qué horas va a pasar y por dónde. Sí, Y los servicios de acuerdo si son entre semana, fin de semana, días festivos. Y también hay otros donde esta misma información, además de estar en una etiqueta, hay una pantalla rectangular electrónica donde puedes ver si cambia del tiempo de llegada. Por ejemplo, si el autobús en un punto se tuvo que detener más por la razón que sea, en automático tú vas a ver que en la pantalla ya no viene a 2 minutos, sino que se va a tardar media hora en lugar y entonces ya sabes que a lo mejor tomas otro autobús donde hagas una escala, si así sí, lo así queremos es. ver. Y también una característica que a mí me sorprendió de acá fue ver que los autobuses tienen un portabicicletas adelante. Mm. Entonces, yo hasta ahorita no sé usarlo, pero sí he visto que lo usan. Vas en tu bici y pones, pues, la acomodas la Ujú. bicicleta, no sé cómo hacerlo. Quizá uno de Si estos no lo días hemos ocupado. sería interesante saber cómo se hace eso. Eso también, y que el autobús cuando llega al punto de la parada, como baja. ¿Sí lo has notado? Como si va a una altura y baja. Desciende un poco para Sí, estar a la sí. altura de la banqueta y una vez que ya va a emprender la marcha, se eleva un poquito y otra vez sigue Sí. avanzando. Estoy Entonces, recordando que esto de las bicicletas también lo tiene el Metrobús, ¿no? Yo creo que lo llegué a ver en la Ciudad de México, de poder mm, montar la bicicleta, a menos que esté yo aquí ya yo no, inventándome cosas. A yo ver, no alguien ahí recuerdo que en el nos pueda Metrobús. comentar. Creo que sí. Lo que recuerdo es que me parece que después se permitía el Ujú. acceso con bicicleta, pero no recuerdo que hubiese una parte en donde ponerlas. Pero igual sí, Sí, no creo lo que sé. también en la parte frontal de la defensa. Y también está otro aspecto súper importante de que alguien que está en silla de ruedas puede subir porque traen una rampa que tú puedes pedir. Incluso algunos Sí que se choferes ya despliega saben que en un cierto mecanismo. horario todos los días se sube una persona en tal parada y se llegan, se estacionan, se bajan la rampa, dejan que se suba la persona y luego ya vuelven a reacomodar todo Sí, eso me y gusta ya se mucho. ponen a Acá. manejar. Así es. Y bueno, pues es más o menos como lo hemos Sí. vivido por acá. Aquí también hay un autobús que va, por así decirlo, pues interconectando ciudades grandes, que está en un lugar que se llama Terminus y que también se va por la autopista. Se va de aquí de donde estamos hasta Montreal. Y yo no lo he usado, pero se ve muy bonito de afuera. Yo creo que también ha de ser una experiencia agradable viajar en ese autobús, ¿verdad? Sí, ¿sabes cuál Sí, menciono? sí. Creo que se llama el Imocar, algo así. Pero sí está, ese también está muy, muy bien. Y bueno, pues más o menos es Sí. lo que, Acá compras una tarjetita también, ¿no? Para sí, pagar. acá usas una No puedes tarjeta. pagar con una tarjeta de débito o de No, crédito, sí pero en sí efectivo, con creo, monedas, así es. porque no te va a dar cambio. Sí, así es. Y Y está creo que en 330, sí, no 360, sé algo si así. haya subido, pero la última vez que fue el año pasado, creo que eso era en lo que estaba, $30 por un viaje. Sí, más o menos. Y bueno, me quedé pensando en diferencias que podría mencionar. Ujú. Y bueno, pues la más clara es que acá no se suben músicos ni vendedores, eh,
no está, pues no sé ni siquiera si no haya la necesidad o simplemente no está permitido, supongo, no lo sé. Ujú, A diferencia que en México, pues te encuentras en cada viaje que sí hay ujú. personas que se suben a vender. Es como parte también de la cultura Sí, y te acostumbras. Yo recuerdo que cuando iba regresando de la escuela, sí, los en las tardes bubulubos. que salía yo, si no me equivoco, como a las 2 de la tarde y en lo que me desplazaba del metro hasta la terminal de autobuses que yo tomaba, que no estoy hablando de que autobuses foráneos, sino los locales, llegaba yo y ahí había puestos de todo, había puestos de jugos, de yogur con cereal, ¿En la de mañana? aguas, sí, de Tamales, aguas frescas, sí, tamalitos tamales con, verdes sí, con mucha salsa. tacos. Sí, No sí. todos los puestos están abiertos, pero sí muchos Ujú, ya están listos para trabajar. Mucha ujú. gente muy trabajadora Sí, eso es y cierto. comida muy rica. Claro que siempre que comes en la calle ya tienes que saber tú identificar y con tu instinto los lugares que están Sí, limpios, con tu aprendes a instinto. conocer a la gente. Si, por ejemplo, te está sirviendo el taco con la misma mano con la que agarró el dinero de la persona que se acaba de ir, o algunos pues sí se ponen un guante, Sí, pues ahora sí que tú ya o sabes, uno más o cobra menos. y otros preparan la comida, ¿no? Y Así solo una es. persona acepta el dinero, entonces ya sabes que ahí puedes comer más tranquilamente. Es el maravilloso ejercicio del Sí, libre a albedrío, mí si me tú gustaba en las decides. mañanas cuando iba a la escuela comprarme sobre todo un medio litro ¿De bueno, creo que era atole? un litro. ¿De O sea, atole? ya ves estos botes de litro de yogur, Sí. pues ese tamaño de litro yo pedía yogur con fruta. Entonces iba a un litro de comida, por así decirlo, Sí, entre yogur y una fruta. mezcla de yogur, fruta, granola con miel, Sí, sí. que yo decía, para aunque sea comer algo más o menos saludable al Saludable. empezar el día, porque siempre andaba como loca corriendo, llegaba ya a la escuela o a donde iba generalmente barriéndome, porque eran tiempos muy exactos para llegar a las 7 de la mañana, tenía yo que estar tomando el autobús a las 7 para llegar a las 8 al metro y otra hora de desplazamiento, 40 minutos calculando que te tocara muy lleno y tuvieras que tomar el siguiente o algún contratiempo, lo que sea. Y te puedes comprar algo de comer y también de regreso. Ya vienes cansado, te compras unos cacahuatitos Sí. Los que pueden ser bubulubos los garapiñados, los cacahuates japoneses. japoneses, que por cierto no son Así es, japoneses. sí. Te Y sube, lo a veces sabemos te de buena echan fuente. salsa Valentina encima. Las frituras estas caseras que son de harina que se echan en el aceite y se inflan un montón y hay unas Sí, de los formas chicharroncitos, como ¿no? de viboritas y otras que Lagrimitas, creo que sí se hay de llamaban. diferentes, no me sé los nombres, pero recuerdo que esos me gustaban con un montón de salsa chile limón y eso Frituras, te lo ¿no? vas Sí. comiendo ya de regreso en el autobús. Pero también, como dices, o sea, cuando vas en el autobús, de repente se suben en ciertos puntos los vendedores. Y recuerdo que algunas veces me llegó a pasar que yo sabía que el camión salía exactamente, por ejemplo, a las 4 de la tarde para regresar a la casa o a las 3. Y que si se me iba ese, el otro iba a estar como casi 40 minutos después. Entonces, a veces iba yo saliendo del metro corriendo a toda velocidad para ir a alcanzar el camión que pasaba a una hora determinada. Y ya no me daba tiempo de comprar nada, pero traía yo un poco de hambre. Y era todavía, pues prácticamente una hora de camino para llegar a la casa. Y estaba yo así como que casi, casi pidiendo, Que pidiéndole al subiera. cielo que se subieran a Sí. vender algo. Sí. Y cuando hace calor, las paletas, las nieves de limón. Sí, que a mí me tocó de lo último era esta marca del pingüinito. ¿Recuerdas? Sí. Famosa. Que se subían ahí con su uniforme y todo esto. Sí. ¿Qué es lo más raro que te tocó? Más raro considerando que se subían a vender muchas cosas. ¿Hay algo que tú dijeras, esto
sí, es como fuera de fuera lo de lo normal. común. Pues creo que lo más raro, no porque sea raro, sino por el hecho de que sea en el autobús, pero creo que una vez me tocó que se subieron a vender tacos de canasta y Sí, pues no, pues se le acabaron ahí no, en pues esa sí. esquina en la que se paró y se subió a la otra, ya no Ya nada había más le porque faltaban los refrescos, ¿no? sí creo que sí traía Sí. unos pequeños de los que Mm, eran chiquitos. Entonces sí, eso fue como wow. ujú. Y pues no me tocó, tuve la fortuna de vivir esa experiencia, pero sí, pues más de una persona se compró su dotación de taquitos de De canasta, canasta. de papa, de chicharrón y de, ya Le sabes, vas a hacer ¿no? un comercial ahorita Sí, hombre, ¿no? que Siempre que hablamos de hay comida que mexicana, a mí darles, se me hace agua la boca, hay la que verdad. darles gracias a todos estos vendedores que se suben con Ángeles del estos camino. productos que Sí, la verdad, digo, hay a quien le molesta que se suban a vender, pero cuando son nada más, están enfocados a lo que están haciendo, digo, no sí, se así suben con es. otras ideas Intenciones. negativas, pues es agradable porque es parte de la cultura, Sí, siento yo, además como tú siempre le es, llamas, parte del folclore mexicano, así que se es. suben a vender un producto u otro, que de repente tú ya hasta esperas que se suban y que te da gusto, ¿no? O sea, te da gusto verlos. Ellos sienten contentos de que les compraste. A mí me tocó ver algunos que se subían en una esquina, te vendían rápido, rápido y se bajaban corriendo y luego se bajaban del camión y corrían al mismo punto en el que estaban originalmente para subirse en el siguiente camión que pasara y así estaban súper activos. Sí, siempre es mejor ver gente trabajando que gente haciendo cosas indebidas. Entonces, Ujú, la verdad es que sí. Y sí puede ser algunas veces como para algunas personas algo no muy cómodo, pero como lo mencionamos, no ujú, es parte de la vida de la ciudad, de la gran ciudad. ujú. Y es algo que también en algún momento estoy seguro que lo han disfrutado, Y igual que yo. esos son los productos, pero también había servicios. Servicios como de música. Sí. Cantantes, Ah, sí, sí. payasitos, comediantes. Sí, sí, ¿Qué así otro te llevó es. a tocar? Pues también me llegó a tocar, Es como un teatro prácticamente, sí, ¿no? es O un teatro sea, es sobre como ahí mismo ruedas. puedes comprar las palomitas y entrar a ver el espectáculo sin pararte de tu asiento. Sí, mira, sin entrar en detalles, pero también me llegó a tocar personajes que subían con una actitud bastante amenazante. Entonces, era como que o te llevas mi bubulubu o vas a ser parte de los bubulubus. Entonces, pues ya mejor decías, está bien, dame tres. Pero sí, me tocó esta experiencia también de como una cuestión de prueba de resistencia psicológica que lo vives en el transporte. Ajá. Y bueno, pues también, como lo mencionamos otra vez, ¿no? Es parte de, pero sí, sí, en general es como se viven las experiencias en el transporte, en el autobús, en la Ciudad de Ujú. México y bueno, también Y en el estado. en el estado, mencionando que lo que nosotros vemos todo de un lado positivo, porque sin entrar en detalles que los hay, manejamos las Ujú, cuestiones del lado positivo ujú. justamente. Ya para eso hay muchos foros donde Así es, salen para las eso hay otros cosas tipos de foros, negativas. por si alguien Ujú. comenta que no profundizamos en ciertos detalles, bueno, pues la idea es mencionar los aspectos buenos y bonitos de la Sí. vida, ¿no? Y además a veces casi ni se ven, porque está uno Sí, tan inmerso sí, en la dinámica cotidiana, vas corriendo y lo ves como algo normal, pero son pequeños detalles. Nosotros de ahora que emigramos hemos notado muchas cosas que creo que antes no valorábamos de así es. México y que cuando ya las analizas te das cuenta que forman parte de la cultura y que son muy diferentes a veces a otros lugares que visitas, que no significa que sean mejor en un lugar o en otro, sino que
Así es, y que tuvimos la fortuna de poderlas experimentar, porque además nuestra etapa de vida nos tocó vivir este cambio desde que estaba ya funcionando. Voy a hacer un resumen rápido porque no es el tema, pero funcionando desde el radio, el televisor con perilla, de esas que eran cajotas de televisión, hasta Sí, ahorita lo que estamos viviendo, el pasar por el inicio de cuando ya podía usar una computadora, porque yo recuerdo que en el bachillerato había unos equipos, pero no nos dejaban tocarlos que para que no se descompusieran. Y ahorita sí, ya es algo muy común que a veces hasta los niños, los bebés los dejan que estén jugando ahí con el teclado y no hay ningún problema. Entonces, esta riqueza que siento yo que tuvimos oportunidad de adquirir de estas diferentes etapas que se vivieron tecnológicamente hablando y que también se vieron reflejadas en este caso en el transporte público, son pues muy bonitas. sí, y que también lo cierto es que aunque en algunos casos es complicado, Ujú, difícil, pues también la propia adaptación del ser ujú. humano te da para poder salir adelante todos los días, ¿no? Entonces, es cierto que sí, sí está uno preparado para todo eso. Sí, Y como bien mencionas, pues es importante mencionar también las cosas buenas, ¿no? Para quedarte con lo mejorcito de cada día y de cada experiencia. sí, de hecho, este podcast y todo lo que nosotros transmitimos en nuestros videos son precisamente todos esos pequeños detalles bonitos que se viven en la vida cotidiana. Por eso es que nosotros no nos enfocamos en mencionar los aspectos negativos que siempre existen, pero que es mejor enfocarse en lo bueno, e incluso para hacerlo notar. Sí, así es. Y pues en general la regla de vida para mí es que me quedo con lo bueno. Y lo demás pues puede ser que sirva de experiencia y si no pues simplemente lo dejas ir. Otro de los aspectos de los cuales no hemos hablado es el clima. Por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío y va muy lleno el autobús, pues vas calientito. Hasta das gracias de que haya más gente, porque se Sí, calienta. Pero cuando está haciendo calor es exactamente lo contrario. O si llueve, por ejemplo, y que hay quien sube todo empapado y empieza a ensuciarse el piso y todas esas situaciones son un poco incómodas. Sin embargo, también me llegó a tocar que estando así, había gente que el chofer ponía una canción y luego casi todos iban cantando o la gente se va riendo. O sea, también son situaciones chuscas. ¿A ti te llegó a ocurrir algo similar? sí, de hecho hay varias interacciones que se dan en el transporte, en el autobús. Por ejemplo, como la más común que me pasó fue justamente esa que dices, que va pone algún tipo de música, alguna canción en particular o algo y si te gusta, pues vas, es un plus para disfrutar del viaje. Sí, o Entonces, te sí, ponen sí es, te escuchas una canción todos los días, a lo mejor hasta incluso si no te gusta ese ritmo, esa canción en particular, tanto la escuchas que te la terminas aprendiendo. así es, terminas aprendiéndote hasta la letra, aunque ni siquiera te Sí, guste no el los ritmo. jingles de las estaciones de radio. Así es. Y Sí, bueno, pues así es como damos cierre a este chuchuteo de En el ujú. autobús. Muchas gracias por escucharnos. Sí, si se nos fue algo, ahí pónganlo en los comentarios. Así es. Bueno, hasta la próxima. Bye. A la próxima. Sin importar dónde te encuentres, si estás solo o acompañado, rumbo al trabajo, a la escuela o en casa realizando las tareas del hogar, chuchotea con nosotros sobre temas de la vida. Escúchanos, califica y comparte un podcast cada día.